Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, David? Bueno, pues Adrián Medrano nos trae y patrocina, dicen Boy Died, Tyrant Synestia, Winter, oficial vídeo. Así que no sé, no tengo ni idea de lo que me está trayendo aquí Adrián Medrano. Sorpresa total. No sé qué se le puede haber ocurrido por esa mente para sorprendernos. Así que, Pues hay una palabra aquí en el centro que es gore, así que bueno, gore y diferentes palabras. Bueno, vamos a ver el vídeo, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Buah. He tenido que bajar dos veces el volumen porque me iba a estallar el cerebro, ¿vale? yo he aguantado. Sí, ya, pero mis oídos son más sensibles. Bueno, eh, ha jugado el despiste al principio con el corte clásico y después iba combinando hasta ya hacer este... Ha Sí, ¿no? culminado en la transformación. Pero sigue el tema clásico con las guitarras y la Gatling que tienen de batería, ¿eh? Sí, ¿Y esto no es de Vivaldi? ¿El Winter de Vivaldi? correcto. Mini punto para David. Muy bien, muy bien. Oye, genial, ¿eh? Que hayas acertado con la parte clásica. Además que, no sé, han adaptado ahí la parte clásica y además que aunque están dando muchísima caña y Claro, con los growls y los screaming y todo, y la batería y las guitarras, claro. pero se nota ahí el deje clásico. Bueno, se nota el deje. Yo iría más allá. Es decir, ellos lo que han hecho es una versión reinterpretada del concierto en fa menor
A que lo busque. Opus 8, número 4, es el invierno, Winter, de Antonio Vivaldi. Claro, pero esto lo han transformado en un tema de deathcore De deathcore, black me- metal metal sinfónico y... con los toques orquestales propios, ¿no? Em, Así que, bueno, por lo tanto, ¿no? Aquí bueno, hay muchas bandas de death metal que recurren, ¿no? A esta vertiente de la música clásica un poquito para em, lo que yo te he dicho muchas veces, que tampoco puedes abusar de estar todo el tiempo con lo más extremo de este estilo de música. Y al igual que en la música hacen falta los silencios, en el metal extremo hace falta dar un respiro de vez en cuando. Entonces la música clásica sirve de escape para Sí, este tipo de cosas, ¿no? Y funciona muy bien, porque la forma de combinar estos elementos orquestales o sinfónicos, pues alivian la tensión, ¿no? La tensión. Em, claro, aquí hay la guitarra, pues, con una gran distorsión, la batería agresiva, como tú dices, en plan ametralladora, ese doble bombo, los guturales y screaming muy intensos, muy intensos. Todo está la mezcla está súper saturada. Es una producción muy densa y claro, em, tiene muchas capas y claro, no termina de ahogarte en ese deathcore precisamente por lo que decíamos, por la parte orquestal. Así que bien. Está guay que de vez en cuando la melodía respire en medio del caos, ¿no? sí, sí. Además que yo cuando he visto el logo de la banda al principio ahí con las ramas y tal, digo, uy. Todos los grupos de death metal Sí, sí, tienen, de metal y black metal tienen ahí que no se ve lo que pone ahí. siempre me pasa Yo por lo igual. menos. El objetivo de crear un logo es que tú entiendas lo que pone. Claro. Y los logos de bandas de death metal es que no se entiende ninguna. No soy capaz de Yo... leer los nombres. Luego cuando ya sabes el nombre, pues al final lo descifras, pero así de primeras, como no sepas el nombre, dices, ¿qué pone ahí? Totalmente. Parece que es casi que va en el canon, ¿no? Es Un obligado. acertijo. Madre mía. Bueno, pues muy bien, me está gustando mucho. Em, Sí, el tema de la letra, em, como decíamos, como diríamos, aparte, ¿no? De la obviedad del tema clásico, la canción lo que hace es jugar con contrastes, ¿no? Porque lo bello frente a lo brutal, lo divino frente a lo decadente, la muerte frente al renacimiento forzado. em, bueno. Habla del destino, de la memoria, hace alusión aquí a los dioses. El invierno es como una metáfora del apocalipsis, ¿vale? También está el tema se habla de campos de guerra, de espadas embotadas, de escudos destrozados, de campos de cadáveres, de destrucción divina, de la caída de los dioses. Habla de un renacimiento retorcido, de un destino inevitable, en plan aquí estamos poniéndonos fatalistas, y de la dualidad entre la belleza y el horror. Así que bueno, pues aquí tenéis la intención por lo menos de la canción. De hecho, veo en este fotograma aquí huesos y tienen que ser huesos. Veo aquí trozos de hierro, así que bueno, en fin, veremos. Continuamos.
Da que pensar porque no hay ningún ser humano vivo en el vídeo, ¿no? Todos son parajes yermos y animales. Así que Es puede ser que, una analogía de que al final nos vamos a autodestruir y se van a quedar. bueno, eso pasará en algún momento de la historia futura, porque Sí, viendo cómo se está de aquí a 100 poniendo años. la cosa, No te creas uy, tú que van 100 a esperar mucho. años. Esperemos que sea más para adelante, pero yo creo que lo mismo de aquí a poquito tiempo, tal y como se está poniendo el asunto, Está la cosa fatal. pero la verdad que los paisajes del vídeo son alucinantes. Sí, Imagino que sí. será Noruega o por ahí, o se veía la aurora boreal y... Claro, algún país así del norte. Sí, sí, Bueno, pues impresionante. La verdad es que el vídeo está hecho a conciencia para hacer pensar a la gente. Está bien, está bien que pongan el tema de la letra, porque en la mayoría de los casos, aunque hay cantantes que vocalizan muy bien con el tema del death metal, los growls son complicados de entender. ¿Vale? Y de saber lo que vocalizan palabra por palabra. Así que es una ayuda que se agradece. sí. Adrián Medrano, gracias por traerlo. Ha sido impresionante. Gracias por patrocinarlo. Y bueno, pues si os ha gustado también, pues agradece el like, suscribiros, la campana. Para que os recuerden las reacciones, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra, por ahí estará Baraka como novedad, y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas, así como ha hecho Adrián Medrano, que tienes 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción, tanto para hacerte miembro del canal como Patreon. Hay un tercer enlace que es invítanos a un café. Esto es si quieres simplemente hacer una pequeña aportación para apoyar al canal. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.